Bueno, vamos a trabajar con rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿sí? Y teniendo en cuenta que nos vamos a enfocar en la ecuación de la recta y en cómo identificar estas rectas, ya sea paralelas o perpendiculares, mirando las ecuaciones de la recta de cada una. Bueno, para arrancar, recordemos que rectas que son paralelas, ¿sí? Son rectas como por ejemplo estas, son rectas que no tienen puntos en común y por lo tanto nunca se van a tocar ni cortar entre sí, ¿sí? En cambio, las rectas perpendiculares son rectas que tienen un punto en común, que acá sería este punto de acá, ¿sí? Y que además se cortan formando 4 ángulos rectos, o sea, ángulos de 90 grados. Ahora bien, si nosotros observamos la ecuación de las rectas, ¿sí? Recuerden que la ecuación de una recta es esto, tiene esta forma, ¿sí? Donde m y b van a ser números y m va a ser un número que va a representar a la pendiente de esa recta y b va a ser otro número que va a representar a la ordenada al origen. Recuerden que la ordenada al origen era el punto donde nuestra recta pasaba o tocaba al eje Y. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Podemos decir que las rectas paralelas tienen siempre la misma pendiente. Y vamos a verlo con un ejemplo. A ver, yo acá tengo las ecuaciones de dos rectas distintas que lo que tienen en común es la pendiente, o sea, el número que acompaña a la X. En ambos casos es 2 positivo, tiene que ser el mismo número, y por lo tanto podemos decir que como tienen la misma pendiente, esas rectas cuando nosotros las grafiquemos van a ser rectas paralelas. Yo acá hice el gráfico de cada una, ¿sí? La primera, la I1, ubiqué el -4 sobre el eje Y y desde ahí me moví una unidad a la derecha y 2 hacia arriba. 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Así que uní estos dos puntos, se formó mi primera recta, que es la recta I1. Lo vamos a agregar acá. Hice lo mismo con la segunda recta, ¿sí? Y como la pendiente era la misma, el movimiento que hago es el mismo, siempre va a pasar que las rectas que me queden van a ser paralelas. Entonces, repito, van a ser paralelas siempre y cuando tengan la misma pendiente. Para las rectas perpendiculares, ¿sí? Nosotros vamos a identificarlas teniendo en cuenta que las rectas perpendiculares tienen pendientes inversas y opuestas. Vamos a ver qué significa eso de inverso y opuesta. Acá lo vemos con un ejemplo, ¿sí? Tenemos esta primera recta que la llamé I1 y esta segunda recta que la llamé I2. Esta primera recta tiene como pendiente -3. Y esta segunda recta tiene como pendiente 1/3. Entonces, yo acá se los anoté, ¿sí? Una es -3, que ya le agregué el 1 debajo, ¿sí? Para hacer el movimiento y ubicarlo. Y la otra es 1/3. Son inversas porque fíjense, los números que aparecen están invertidos, cambiado de lugar, o sea, como dado vuelta, ¿sí? Acá aparece el 3 arriba y el 1 abajo, acá aparecen al revés, el 1 arriba y el 3 abajo. Eso significa inverso, es darlo vuelta. Y lo de opuestos, ¿sí? Es que una de las pendientes tiene que ser negativa y la otra positiva, o sea, distinto signo. Fíjense que esta tiene signo negativo y esta tiene signo positivo. Entonces, cuando tenemos dos rectas que tienen pendientes inversas y opuestas, ya sabemos que cuando las grafiquemos vamos a encontrarnos con rectas perpendiculares. Entonces, yo acá las grafiqué una primera recta, esta, ¿sí? Ubicando el 1, recuerden que era la ordenada al origen, se ubicaba sobre el eje Y, y desde ahí me moví una unidad a la derecha y 3 hacia abajo. Llegué acá, uní y se formó mi primera recta. La vamos a nombrar I1. Hice lo mismo con la otra, ¿sí? La ordenada al origen era -2, la ubiqué sobre el eje Y y desde ahí me moví 3 a la derecha, 1, 2, 3 y una unidad hacia arriba. Una unidad hacia arriba. Acá puse hacia abajo, vamos a modificar esto. Ahí está, una unidad hacia arriba. Desde acá entonces llegué hasta acá. 1 y se forma mi recta I2 en este caso. Que si nosotros miramos, ¿sí? Vemos que se cortan formando ángulos de 90 grados.
Entonces, repitiendo un poquito y cerrando la idea. Las rectas paralelas y perpendiculares podemos analizarlas directamente tomando la ecuación de la recta, teniendo en cuenta que en las rectas paralelas van a tener siempre la misma pendiente, ¿sí? Por ejemplo, acá estas tienen la misma pendiente. En cambio, las rectas perpendiculares van a tener siempre pendientes opuestas e inversas. Recuerden que inversa significa que los números están dados vuelta y opuesta significa que uno es negativo y la otra es positiva. Si eso pasa, sabemos que son rectas perpendiculares. Y si las graficamos, podemos comprobar tanto que son paralelas como que son perpendiculares.